¿Qué tal, amados hermanos y hermanas que nos acompañan? Una vez más seguimos con ustedes a través de este canal, Devocionales Conectados con Dios. En esta semana vamos a reflexionar sobre consolidando la independencia de México. Y el día de hoy vamos a hablar a propósito del Bicentenario. Y es que el día de ayer se celebró el Bicentenario de la Independencia de México, de la consumación de la Independencia de México. Realmente es un momento bastante importante. Decía el historiador Lucas Alamán que ese día fue el día más feliz de México. Y en realidad tenía mucho de razón, porque se había logrado en una verdadera hazaña de concertación política. Se habían aglutinado todas las fuerzas políticas de México de la época para consumar la independencia. Y es interesante porque desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda de la época, con todas sus tonalidades y facciones, todos se unificaron en torno al propósito de consumar la independencia. Si bien, contrario a lo que muchos imaginan, en realidad no se estaba consumando ninguna independencia. Simplemente se estaba dando fin a una guerra que ya llevaba 11 años y que había dejado los campos anegados en sangre. Sobre todo porque precisamente Agustín de Iturbide, siendo oficial realista, había perseguido encarnizadamente a los insurgentes, llegando incluso a fusilar a las mujeres, a las familias de los insurgentes, para obligarlos a deponer las armas. En una política de guerra de tierra arrasada, se quemaron caseríos enteros para restarle apoyo de parte de la población a los insurgentes. De tal manera que esa guerra tan encarnizada ya estaba a punto de ganarse a favor de los peninsulares. Solo que mientras la derecha se estaba imponiendo en México, en España las cosas estaban al revés. Es decir, ante la invasión de Napoleón Bonaparte de España y el hecho de que colocó a su hermano José como rey de España, obligando a abdicar a Fernando VII, que era el encargado, el rey heredero, ahora España estaba dando un cambio completo. La Constitución que se elaboró en Cádiz en 1812 y que había pasado por una serie de guerras intestinas en la propia España, finalmente era aceptada. Y el propio rey Fernando VII, con todo su conservadurismo, la había jurado. Y enviaba a México, o a la entonces Nueva España, mejor dicho, la orden de que se jurara también y se aplicara la Constitución de Cádiz. Pero la Constitución de Cádiz estaba dando igualdad a los peninsulares con los autóctonos. Estaba echando por tierra los privilegios de la Iglesia y estaba echando por tierra los privilegios de los propios peninsulares. Por eso ellos recurrieron a la independencia como una forma de evadir el cumplimiento de la Constitución de Cádiz. Por otra parte, los insurgentes estaban cansados ya de la guerra. Habían muerto sus seres queridos, habían muerto muchos de ellos, y aunque su voluntad de libertad era muy grande y su amor a la patria inconmensurable, tanta guerra cansa. Entonces, Iturbide, con la aspiración de convertirse en emperador de México, logra unir a todas las facciones. Pero realmente México no entraba a una etapa de independencia. Es cierto que se cortaban los lazos socioeconómicos con España, pero también es cierto que la dependencia económica del país seguía siendo tan intensa como lo fue en la época de la colonia, solo que iba cambiando el país hegemónico. En lugar de depender de España, ahora empezábamos a depender de Inglaterra y de Norteamérica. En realidad,
independencia tal cual en el sentido estricto de la palabra no se estaba consumando. Sin embargo, los cambios que trajo consigo la independencia y su consumación fueron con el tiempo generando la oportunidad para que el país se modernizara y la libertad de pensamiento y de culto se introdujera en la nación. Y así pueden surgir los movimientos cristianos, no afiliados al cristianismo hegemónico, pero más fieles a la Sagrada Escritura. Y entonces surge un nuevo pueblo. Minoritario, tan minoritario como no podemos tener idea ahora. Hoy, que en una población de 131 millones de mexicanos, ya cerca de 30 son protestantes, en esa época verdaderamente era muy pequeña la población. En 4 o 5 millones de habitantes que había, porque había muerto más de 1 millón de mexicanos en esa guerra, de 4 o 5 millones de mexicanos en esa etapa, los protestantes apenas tendrían un puñado de familias que no contarían más que unos cuantos cientos. Cambia completamente el panorama demográfico del país. Pero, ¿y la independencia? Quedó pendiente. Quedó pendiente como una lucha en la que hasta la fecha seguimos inmersos los mexicanos. Sobre todo porque ahora la globalización impone una interdependencia económica entre las naciones. De tal manera que el sueño independentista queda obsoleto. ¿En realidad será así? Bueno, la realidad es que hay un pueblo que busca a Dios. Un pueblo que trata de ser fiel a la Sagrada Escritura. Un pueblo que se va convirtiendo paulatinamente en la levadura que leuda la masa. O para usar las palabras de Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuántos gramos de sal tendremos que ponerle a 1 kilo de alimento? Muy pocos, pero le da sabor. De la misma manera, el pueblo de Dios es pequeño en números, pero le da sabor a este país, porque le da a la nación una diversidad en el pensamiento y en la acción. Pero sobre todo, se otea en el horizonte un nuevo panorama. Un nuevo panorama en que, como dice el profeta, el conocimiento de Dios inunde la tierra como las aguas inundan el mar. Oramos. Gracias te damos, Señor, porque permitiste la consumación de la independencia. Y aunque sigue siendo una asignatura pendiente para los mexicanos de hoy, es sin embargo esperanzador que tú te has levantado un pueblo en esta tierra. Y un pueblo con un gran reto espiritual. Un pueblo que sabe que ha de ser sal en este país. Permite que en cada vida, en donde lata en los corazones la fe de Jesucristo, el amor a México también se refleje en una contribución sustantiva a una nueva realidad nacional, más humana, más generosa. Te lo rogamos por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.